¿Nunca te preguntaste por qué el cine se considera audiovisual? ¿Sabes tal vez que antes se utilizaban la música para camuflar el ruido del famoso cinematógrafo? Hola, y bienvenidos por primera vez al espacio crítico reservado únicamente para mis tareas de la universidad. Y si te interesó lo que dije al principio, prepárate porque se vienen las verdaderas bombas. Para empezar con este video, decidí establecer una pregunta sobre la cual podremos partir de ahora en adelante y traer la colación en todos los puntos clave de este video ensayo. ¿Es la música un pilar del cine? Así que sin nada más que añadir, yo soy Teo Suárez Anzorena Cadavid y comencemos. En primer lugar debemos entender qué es el cine, y para esto aclaro que seré muy breve, ya que el cine per se no es el tópico principal a tocar. El día de hoy hablaremos de la música en el cine. Pero antes, ¿qué es el cine? Te aclaro esta duda rápidamente citando las palabras del mismo Google y sus respuestas de búsqueda con inteligencia artificial. El cine es una técnica y arte que consiste en la proyección de imágenes en movimiento para contar historias o transmitir ideas. Ahora, muchos de ustedes pensarán que la música estuvo desde el cine siempre, ya que desde el cine mudo, cuando los personajes no hablaban en ningún momento, ya que aún no se sabía cómo hacer, ya había música de por medio. Y esta ya era incluso utilizada con el fin único de añadir mayor desarrollo expresivo a las escenas, acompañándolas con reconocidas obras de artistas como Mozart o Ludwig van Beethoven. Y es curioso como desde el cine catalogado como mudo o cine mudo ya había música incluida, entendiendo el término de mudez como puro diálogo y líneas habladas, sin referirse también a la música y su naturaleza auditiva a este término de mudez. Pero antes de continuar y para no hablar en desorden, volvamos al inicio. Diciembre 28 de 1895. El aclamado cinematógrafo, de la mano de los hermanos Lumière, llega a las calles de París, más concretamente en un gran café, el cual tenía un salón en donde se empezarían a reproducir las primeras películas. El invento del cinematógrafo era recontra nuevo, y sin embargo aún resultaba muy primitivo. Hacía mucho ruido y a veces eso perjudicaba la experiencia del consumidor. Así que no más de 5 años después, ya era común que en la misma sala de proyección hubiera un par de instrumentistas que acompañaran la obra visual con piezas musicales que, seleccionadas sin ningún fundamento detallado, servía para disminuir el molesto ruido del aún primitivo y condicionante cinematógrafo. Para 1906 se empezó a utilizar la música en el cine con modo de aporte, y ahora había un aporte artístico y consciente a través de la selección de cada pieza musical para proyectar una película, y siendo estas tocadas en los momentos exactos para que haya una experiencia combinada. Ahora la música era utilizada para añadir y sumar emoción y expresión a la película, y no únicamente para disminuir el ruido del cinematógrafo. Pasó el tiempo y esto ya era costumbre, pero fue solo hasta 1908, 13 años después del nacimiento del cine, que llegó Camille Saint-Saëns para componer y escribir la primera pieza musical creada única y exclusivamente para el desarrollo expresivo de la película. Esto en el cortometraje llamado El asesinato al duque de Guisa, estrenado justamente en 1908. Y para 1915 ya era algo normal que cualquier estudio de cine de prestigio contara con su propio campo de composición musical. Resumiendo un poco todo esto para los que se quedaron medio colgados jugando Clash Royale, desde unos muy pocos años después del nacimiento del cine ya se utilizaba música, pero no fue sino hasta 1908 que se empezaron a crear canciones únicamente con fines cinematográficos, y solo hasta 1927, fecha nueva para que apuntes, se estrena la que se considera la primera película con sonido sincronizado de la historia del cine. Llamada El cantor del jazz, esta película se escuchaba por primera vez en ella un sonido más allá de la música o de alguna ambientación. Los personajes hablaban e interactuaban entre sí a través de la palabra. Es solo acá, en 1927, que el cine adquiere una nueva modalidad aparte del ya establecido cine mudo, el cine con sonido. Y es interesante como la música, a pesar de estar casi desde el inicio, no se tomó en cuenta para establecer etiquetas, sobre todo al tiempo después de que el cinematógrafo y la noticia de la captación de movimientos ya no era tan novedosa y llamativa como antes. Ahora otras cosas dominaban el cine, cosas como la trama, los actores que ya eran estrellas, la calidad del espacio y, cómo no, la música.
Y aún en 1927, 32 años después del nacimiento del cine, y ponele unos 28 en los cuales siempre se recurría a la música para enriquecer la obra, seguía sin haber rastro alguno del término audiovisual, incluso ya teniendo las primeras obras donde los actores hablaban. Así que ahora, habiendo repasado la historia del surgimiento de la música y el sonido en el cine, y antes de seguir, te lo pregunto a vos. ¿Es la música un pilar en el cine? Sea cual haya sido tu respuesta, no me importa. Para mí sí es un pilar. Por eso estoy haciendo este video. Pero eso tampoco te importa a vos. Lo que sí te puede interesar es el salto que voy a pegar en la línea temporal del cine. Y además ya no hablaré solo de la música en el cine, sino que te hablaré de la para nada progresiva aparición del cine dentro de la música. La mejor forma de explicar esto es hablando de Michael Jackson. Michael Jackson, considerado por millones de personas como el rey del pop, revolucionó la industria musical al traerle a esta múltiples elementos del cine. Dentro de sus videoclips musicales ya habían diálogos, tramas e historias donde muchas veces incluso la canción misma no aportaba como tal a la historia que se estaba contando desde lo visual. Michael hizo de los videos musicales cortometrajes elaborados de 10 a 20 minutos, extendiendo y cortando la canción a favor del desarrollo actoral, ambientación visual y demás cosas. Gracias a esto, y desde aproximadamente los años 80, la música ya no solo se recordaba por lo sonoro, sino que se pensaba automáticamente en la figura de Michael actuando y cagando a palos a los demás actores o huyendo de ellos mientras le canta a la reina de Egipto. Este concepto tan rico desde lo cinematográfico implicó el cambio más grande que ha sufrido nunca la industria musical. A partir de este momento, todos los videoclips musicales debían incluir una trama única desde lo visual y una narrativa que termine de desarrollar la canción a través de actuaciones e interpretaciones que iban mucho más allá del ámbito musical o de la interpretación artística de la canción per se. Michael Jackson no fue para nada el único en hacer esto, pero sí fue el primero, y gracias a esto ahora todos los cantantes querían hacer películas en sus videos musicales. Esto se volvió más que una moda, siendo Michael Jackson el precursor, pionero y primer capitán de una nueva tendencia masiva y global dentro de las artes audiovisuales, desde ese entonces hasta el día de hoy. Como este es mi foro y yo decido qué escribir en el guión y qué no, aprovecho para decir esto subjetivamente sin sentirme culpable por cualquier daño psicológico causado. El que diga que Michael Jackson fue pedófilo me puede chupar bien la pija con Nutella. Ahora, retomando la seriedad, lo que quiero decir con esto es que Michael trascendió no solo por su música, sino por la forma tan cinematográfica en la que la demostraba. Y de no haber sido por eso, quién sabe qué sería de la industria musical hoy en día. Y por qué no, nos atrevemos a decir que haya incluso una pequeña posibilidad de que el rumbo que tomó el cine a partir de los años 80 también se haya visto ligeramente afectado por las hazañas e impactos tanto sociales, culturales o incluso políticos y evidentemente artísticos que generó en todo el planeta durante más de una década Michael Jackson. Ya sabiendo todo esto, hablando de la historia de la música en el cine y de la historia del cine en la música, te pregunto nuevamente y esta vez quiero que sí respondas. ¿Es la música un pilar en el cine? Bueno, desde luego que el cine ha representado una pieza fundamental en la manera de exportar hacia el mundo la música desde los años 80 gracias a Michael Jackson. Pero de eso a decir que la música es un pilar en el cine hay una gran diferencia. Para mí, también. Pero esto dejo que lo decida cada persona a su propio criterio, ya que hay un montón de cosas a tomar en cuenta, las cuales tampoco menciono en este video, y que también pueden influir a la hora de decidir si la música es o no es un pilar en el cine. Reitero que para mí sí, pero quiero que respondas vos. Y sin nada más que decir, muchas gracias por escuchar a este espacio crítico reservado únicamente para mis tareas de la universidad. Yo soy Teo Suárez Anzorena David y ha sido todo un placer. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.